secretario parlamentario, y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Última hora de la tercera edición de DTV, pero con mucha información y muchas repercusiones de la actualidad en el Congreso, que si bien no puede lograr conformar todas las comisiones, no podemos quejarnos de la cantidad de cosas que están pasando hoy en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Vamos entonces a nuestra próxima entrevista. Le agradecemos a la diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires de estar del otro lado atendiéndonos a esta hora. Muchas gracias, diputada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué lindo blazer. Ay, muchas gracias, me lo han halagado mucho con mi combinación de rosa celeste para que quede, bueno, ahí bien presente los colores. Así que gracias por el elogio. ¿Cómo va viendo las discusiones del momento? Ley de alquileres por un lado, por otro lado las resoluciones de estas últimas horas sobre el Consejo de la Magistratura. Es sin duda la agenda que está hoy aquí en el Congreso y que seguramente viene siguiendo con mucho interés para ver cómo se resuelven. ¿Cuál es su opinión, por un lado, del debate que acaba de concluir con expertos, con invitados, invitadas, sobre la modificación de la ley de alquileres? En primer punto, le pregunto. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Mira, estuve en varias de las reuniones. Tuvimos una, hará más de 10 días, con representantes de la Cámara de Inquilinos, de propietarios, de la Cámara de la Construcción, de las cámaras inmobiliarias. Lo mejor de esa reunión fue ver el consenso que había entre las distintas partes en la necesidad y en la coincidencia de lo que había que modificar de la ley. Puntualmente, el plazo de los alquileres y la manera de actualizarla. Yo en la de hoy no pude estar, tuve otras reuniones, pues estoy armando una jornada sobre salud mental, sobre la reforma de la ley. Pero estoy al tanto de ello y bueno, espero que cuanto antes podamos celebrar la sesión que estaba pautada para la primera quincena de mayo, creo, para modificar, porque, a ver, ¿qué es lo interesante de esto? Que las dos partes de los dos lados están de acuerdo en que hay que modificar. Que no hay que derogarla, sino porque hay algunas cosas de la antigua ley que estaban buenas, como por ejemplo las garantías, sino que es necesario. ¿Por qué? Porque esa ley, cuando se quiso ayudar al inquilino, se lo perjudicó. ¿Por qué? Porque ese plazo de 3 años, en una Argentina tan variante como la que tenemos en las últimas décadas, a los propietarios les generó incertidumbre de poner su propiedad por 3 años en una Argentina con una actualización que era anual. Bueno, entonces lo que yo entiendo es que lo que falta definir es el tema de la actualización, porque donde se daría bastante libertad a la autonomía de las partes y que tendrían que definir entre las partes cuál es el índice. Yo creo que el índice que se estaba utilizando es bueno, es decir, una mezcla entre índice de salarios e índice de inflación. Creo que es el mejor índice para las dos partes. Pero bueno, están definiendo eso en la Comisión de Legislación General y estamos a la espera del dictamen para poder llamar a la sesión. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofre la saluda. ¿Qué tal, Melissa? Bien. No, la quería consultar, bueno, por otro de los temas que mencionaba mi compañera al principio, que es también tema de hoy, tiene que ver todo lo referido al Consejo de la Magistratura y finalmente cómo vio que desde la Cámara de Diputados, bueno, se cediera, digamos, al reclamo que tenía Juntos por el Cambio para que ese lugar sea ocupado por la diputada Roxana Reyes. A ver, los temas de justicia son temas que me convocan. Soy hija de un juez, hermana de un fiscal, trabajé 14 años en la justicia, así que y trabajo arduamente para todos los temas que tengan que ver con mejorar el servicio de justicia. Que no es mejorar el servicio de justicia para unos pocos, sino para los que utilizan a diario la justicia, ¿no? A ver, yo creo que es correcto lo que decidió la Corte en su acordada de este lunes, dando por archivada la causa del juez Alonso, donde no se podía, era un acto de sedición. De hecho, hoy la Coalición Cívica lo estamos denunciando al juez Alonso.
Ahora, lo que sí creo es que fue una jugarreta de la presidenta del Senado, lo que quiso hacer, eso muestra su desesperación en quebrar un bloque sin ningún argumento, porque vos me podrás decir, bueno, no, pero también Máximo Kirchner se fue de la presidencia del bloque. Es distinto, Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque, tenía un argumento, no estaba de acuerdo con el tratamiento del Fondo Monetario, podés estar de acuerdo o no, pero él dio unos argumentos. ¿Cuál es el argumento para que se haya quebrado el bloque del Frente de Todos en el Senado, si no es buscar la impunidad, buscar de una manera, de una jugarreta pura, buscar tener una silla más en el Consejo de la Magistratura? Yo celebro que el presidente de la Cámara de Diputados no se haya prestado a la misma jugarreta y haya, como corresponde, postulado a Roxana Reyes, que era la propuesta que hizo Juntos por el Cambio. De todas formas, yo creo que no le quedaba otra al presidente de la Cámara, Sergio Massa, de hacer esto, que es estar a derecho, es respetar la institucionalidad, pero además no nos olvidemos que, como bien dijo la periodista, disculpame, Amanda. Paquito Rosa. Amanda. Me había ido tu nombre. No pasa nada. Amanda. No pasa nada. No, disculpame. Por favor. Como bien dijo Amanda, todavía no están constituidas las comisiones en diputados. Entonces, si vos hoy quebrás un bloque en diputados, el reparto de sillas en las comisiones se te vuelve a complicar, porque tenés que volver a dontear. Entonces, también yo creo que eso también influyó, porque hoy todavía, lo cual es una vergüenza, estamos a 20 de abril, que no tengamos constituidas la mayoría de las comisiones, ¿no? Creo que deben haber constituidas 3 o 4 nada más. Pero perdón, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Martín y Natalia les saluda. ¿Qué tal, Martín? Pero discúlpeme que interrumpa, pero aquí también se planteó otra cuestión que la dijo hace un rato nomás el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que es que su bloque está subrepresentado a raíz de la presentación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, razón por la cual están evaluando en estos momentos si se presentan a impugnar en la justicia esta decisión que definió Sergio Massa. Si esto es así, y si, como dice Martínez, están subrepresentados, ¿cómo queda toda esta situación y en qué termina esto? Si se judicializa de esta manera esta definición de Sergio Massa. A ver, primero, si se judicializa, resolverá la justicia. De todas formas, yo no creo que estén subrepresentados. Que las alianzas que ellos hacen no se perpetúen en el tiempo es un problema de ellos. Porque yo te recuerdo que Graciela Camaño entró al Consejo de la Magistratura en otra jugarreta que ellos hicieron, ampliando los bloques, sumando al bloque de Graciela Camaño, y entraron Guado de Pedro y Graciela Camaño. Entonces, que hoy Graciela Camaño se sienta más de la oposición es más un tema de ellos que nuestro. La realidad es que el bloque, la segunda minoría en diputados somos nosotros. Entonces corresponde que nosotros tengamos la representación de una diputada más en el Consejo de la Magistratura. Pero, diputada, también Germán Martínez, cuando ayer le presentó la nota al presidente de la Cámara, Sergio Massa, para que no se abstenga de nombrar, de mandar este nombramiento a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, señaló, hizo referencia a una nota, a una resolución, en definitiva, de aquí de la Cámara del año 2018, donde también se dio una interpretación diferente de las mayorías, cuando Juntos por el Cambio estaba al frente de la Cámara de Diputados, ¿no? Está firmada por Monzó, planteando justamente la designación de diputados Tonelli y Negri en virtud de un acuerdo parlamentario el 14 de noviembre del 2018 en representación de la primera minoría. Viene habiendo, en definitiva, interpretaciones parecidas de los distintos bloques hoy sobre cómo son esas mayorías circunstanciales. Así que, en definitiva, hoy la actualidad marca que habría una subrepresentación, por lo menos en diputados, del bloque mayoritario si se designa, como se ha designado, a Roxana Reyes. En términos objetivos de cantidad de números, de personas que están ahí presentes. Si vos enumerás la cantidad de diputados y senadores que hay, no hay una subrepresentación. Pero si vos los enumerás, no. La ley del Consejo de la Magistratura
que está vigente ahora, que es repuesta del año 97, pero que había sido derogada, establece que cada una de las cámaras tengan 2 representantes por la primera minoría, 1 por la segunda minoría y 1 por la tercera minoría. Interpretando esa ley, sí habría una subrepresentación porque una es la Cámara de Diputados y otra es la Cámara de Senadores. La pregunta en definitiva es, más allá de eso, ¿cómo se resuelve, no? Porque hay una situación compleja en términos de interpretaciones de leyes que están vigentes, que no están vigentes, que están derogadas, que están declaradas inconstitucionales. De hecho, las consejeras que asumen por el fuero de los abogados vienen en representación también de la paridad de género, que es algo que se está discutiendo en la ley actual que está en debate. Entonces también ahora hay una tercera media ley que también se incorpora en las definiciones. Pero si vamos a los números, hoy, ¿qué representantes diputados tiene la oposición? Graciela Camaño y Tonelli. No, Graciela Camaño entró por ellos. Graciela Camaño entró por ellos. O sea que lo que se representa es quién entra... Lo tenemos a Pablo Tonelli y ahora entraría Roxana. Aunque ahora, Graciela Camaño no sea parte... Una alianza que claro, después quebraron. Hoy, ¿quién está? Pablo Tonelli por el PRO y entraría Roxana por el radicalismo. O sea que entienden que no habría ninguna situación entiendo que no. particular en respecto a esta representación. Yo entiendo que no la hay. Melina, te frené y no, estabas por decir algo. No, que sí, fue en 2018 ese acuerdo por el cual el Frente para la Victoria, junto con lo que era la tercera vía, digamos, el peronismo federal se llamaba en ese momento. Por ahí sí, ingresó Camaño. No, pero consultarle, diputada, bueno, evidentemente se abre una situación muy compleja, ¿no? Que ya tiene un tiempo desde el fallo de la Corte en diciembre pasado. ¿Cómo ve que en estos meses se pueda sancionar una nueva ley? Porque la diferencia es central. Mientras Juntos por el Cambio sostiene que la Corte Suprema tiene que estar presente y presidiendo también el Consejo, la media sanción del Senado no habla de eso. Bueno, tienen que juntar los números primero para que podamos aprobar esa ley del Senado. Como te decía, nosotros, como bien marcaste vos, Melissa, que corrijo que te dije Melina antes. No te preocupes. No, el productor estuvo muy hábil porque me oyó y puso el nombre de ella enseguida, Melissa Joffre, en la pantalla. Pasa. Nuestra compañera Analía. Lo que te decía es que esta ley que hoy está vigente, que a partir del 15 de abril está vigente, es una ley que aprobó en su momento inclusive Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que después la modificó 8 años después. Pero ¿qué es lo que te quiero marcar? Como bien dijo, o no sé si lo dijo Amanda, o estaba en la presentación que estaba en pantalla antes que yo empezara a hablar, las sesiones extraordinarias las convoca el presidente. El fallo de la Corte es de mediados de diciembre del año pasado. Antes del fallo de la Corte, unos días antes, el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso un proyecto de Consejo de la Magistratura. Se dijo en ese momento que el presidente iba a convocar a sesiones extraordinarias. Yo no me fui de vacaciones a ningún lado pensando que íbamos a tener sesiones extraordinarias. No las convocaron en enero, las convocó el presidente con esta temática y otras más en febrero y nunca se llamó a sesión. Es decir, claro, no pueden venir ahora a decir que estamos con la soga al cuello y que la Corte nos está empujando sin darnos tiempo. Tuvimos todo enero, todo febrero para sesionar, todo marzo para sesionar y se tomaron los últimos 10 días para tratar el tema. En línea con eso que usted plantea, diputada, si bien obviamente este es un tema central de la política y hay que resolverlo, y aparte es un tema que atañe al funcionamiento de la justicia, pero la pregunta es, ¿ustedes no creen que todo este debate que se ha generado alrededor de esto los aleja cada vez más de una sociedad que está viviendo con un nivel de inflación del 6,7%, un nivel de pobreza que supera el 40%, un nivel de desocupación altísimo? Digo, me parece que hay también cada vez lo que se observa de afuera, ¿no? Una disociación cada vez más profunda entre la dirigencia política y la sociedad que está sufriendo realmente.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Esta no es la agenda de la gente, pero es la agenda institucional. Por eso es que lo que hay que hacer es respetar el fallo de la Corte, que es la última voz de interpretación de la ley y de la Constitución. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. La situación es terrible y tenemos que estar abocados a resolver los problemas de la gente, no los problemas de la política. Pero este es un tema institucional que había que resolver, por eso es que me llamó la atención la jugarreta de la presidenta del Senado en hacer lo que hizo sin argumentos, sin excusas, con una clara búsqueda de impunidad y de seguir manoseando las instituciones. Tenemos que ya, como bien decís Martín, abocarnos a solucionar los problemas de la gente. La ley de alquileres es uno de ellos, pero hay otro montón de problemas que la gente necesita que resolvamos. Quería preguntarle en qué está trabajando de la ley de salud mental, justamente que nos comentaba que se había reunido para hablar de ese tema. Sí, estuve, yo el año pasado, a raíz de cuando fue el episodio de Chano, sí, me interioricé, debo reconocer, no estaba yo al tanto, no tengo mi familia más cercana a médicos, no estaba al tanto del tema, pero me preocupó mucho, no solamente lo que pasó con Chano, sino también, te acordarás, aquel policía que fue acuchillado, que perdió la vida ahí frente al Malva, ¿no? Sí. Entonces me puse a investigar y me puse a consultar con especialistas, porque no es mi especialidad. Entonces tuve oportunidad de hablar con un médico forense, con el doctor Andrés Mega. Él me puso en contacto con otros psiquiatras y también quise escuchar la voz de los psicólogos, porque esta es una ley como que le da mucho, la ley actual, ¿no? Le da mucho poder a los psicólogos, crea una situación interdisciplinaria donde todos tienen el mismo rango, sin poder un psicólogo o un trabajador social poder medicar. Es decir, acá todos pueden tener participación, pero hay claramente que hay una persona, es decir, una especialidad que tiene que regir, que es la psiquiatría, que son los únicos que pueden medicar o pueden establecer determinados tratamientos. Entonces, bueno, me puse a hablar con ellos, me puse a hablar con gente que trabajó en Montes de Oca, en distintos centros neuropsiquiátricos. Exactamente, qué sé yo. Y planteamos una modificación a la ley de salud mental que lleva 11 años. La presenté, si no me equivoco, el proyecto lo presenté en octubre, donde además de modificaciones, donde el primer error que tiene la ley es que no define, habla de padecimiento mental. El padecimiento es, como me decía un amigo, padecimiento es el que voy a tener yo esta noche si pierde River, si pierde Boca. Me dice, eso es un padecimiento. Padecimiento mental es un trastorno, es mucho mayor, no podemos ser tan ambiguos en la definición, porque si no diagnosticamos, si no llamamos a las cosas por su nombre, no podemos tener un diagnóstico o una solución para ese problema. Entonces, bueno, hice varias modificaciones a la ley, entre ellas también la necesidad de capacitar a familiares, porque ¿qué es lo que te dicen los familiares? Muchas más, como la ley vigente establece que si el paciente no quiere internarse, no se interna. lo puede obligar, el derecho de los pacientes. Y hay muchas veces que es peligroso para sí y para terceros. Muchas madres con las que me reuní me decían que ellas a veces los denuncian penalmente a sus hijos, porque saben que si están presos por lo menos van a estar cuidados, no se van a matar. Una de ellas, lamentablemente, me dijo, mi hijo estuvo 2 años preso, cuando salió se suicidó. Es decir, es necesario. Sí, porque justamente esto que usted plantea fue parte de la discusión en aquel momento, hace 2 años, me acuerdo fuertemente del proceso que se puso en relación de la desmanicomialización como una dinámica que se venía construyendo también en otros lugares del mundo como una alternativa, principalmente sobre esta idea de traspasar las lógicas del encierro, de la prisión, también a los centros neuropsiquiátricos. Hemos tenido en Argentina experiencias realmente criminales de la situación de muchas personas en situación de encierro por sus padecimientos mentales. Me parece interesante esa discusión. Y también capacitar, no solamente capacitar a los familiares, sino también a las fuerzas de seguridad. Pero no está buscando reinstalar los centros de encierro para psiquiátricos. ¿Eso le parece? ¿Cómo lo ve? ¿Cree que hay que reinstalarlos o hay que mantener esta respeto de los...? Lo que hay que reinstalar son las unidades monovalentes. ¿Por qué? Porque hoy, ¿dónde se los internas? Hay que internarlos en un hospital público, en un hospital general. Entonces, en un hospital general, la gente está internada en terapia intensiva y, es decir, mejor dicho, en una unidad monovalente, el enfermo psiquiátrico, ¿qué hace? Camina, está por ahí, toca las cosas, es decir, está en un hospital general que tiene que estar atado a una cama. ¿Entendés? Es mucho peor
el tratamiento que se le da a un enfermo con trastornos psiquiátricos en un hospital general que en un hospital monovalente, donde está todo acondicionado para que él pueda actuar con libertad, por supuesto custodiado, pero en un hospital general tenés que aislarlo, tenés que atarlo a una cama, es decir, Sí, hay sí. que hacer un abordaje. Se hacen prácticas de tortura, en definitiva, ¿no? Esta ley que ya tiene 11 años no ha resuelto el tema para nada, y por eso estoy con el senador Mario Fiat armando unos conversatorios, ya hubo uno a la cosa de un mes, estamos pensando otro para mayo. Mayo se nos complica porque queríamos hacerlo la primera quincena de mayo, pero está el feriado del 18 de mayo del censo y del 25 de mayo. Y entonces son semanas cortas y no sabés si se va a poder mover la gente porque hay todavía hay pocos vuelos. Así que bueno, estoy con ese tema que creo que es un tema importante y estoy buscando también instalarlo en la sociedad el tema. Porque las leyes que salen son las leyes que se instalan en la sociedad. Sí, sin duda. De hecho, la ley de salud mental fue muchos años trabajada muy fuertemente, con mucho esfuerzo y muchas instancias de participación ciudadana, porque es una ley, si mal no recuerdo, del 2010, 2012. ¿No? 2010-2012. Sí, recuerdo bien ese proceso de debate sobre la ley de salud mental. Diputada, quería consultarla porque, bueno, sabemos que estamos a 20 de abril y hay solo 3 comisiones conformadas de las 46 de la Cámara de Diputados, pero días atrás, bueno, habíamos tenido información sobre que ya estaba definido lo que tenía que ver con el reparto y una comisión muy importante como la de Legislación Penal, de la cual usted fue vicepresidenta, quedaría en manos finalmente de Juntos por el Cambio. Preguntarle si es así efectivamente y si usted va a volver a integrarla. Sí, tengo entendido que la Comisión de Legislación Penal va a quedar para Juntos por el Cambio. Yo voy a volver a integrarla, pero no voy a ser autoridad, va a ser autoridad alguien del PRO, todavía no sé quién. Pero sí, ya desde la semana pasada te diría que está solucionado el tema de la distribución de las sillas en cada comisión, pero bueno, falta que el presidente de la Cámara las constituya. Diputada, una última pregunta de mi parte. El gobierno presentó el otro día un bono especial que va a dar para jubilados, para sectores postergados, y sustentaría ese bono, el espíritu, la idea es del gobierno nacional avanzar con un proyecto de ley de la renta inesperada. ¿Han hablado de esto en la coalición cívica? ¿Están hablando con sus pares de Juntos por el Cambio? ¿Cuál es un poco la postura suya respecto de este proyecto de ley que va a enviar el gobierno? Yo lo que creo, lo que dije ya el año pasado cuando se instalaron otros... Vos pensás que este gobierno, que con este impuesto sería el impuesto número 22 que crea. Argentina no da más para impuestos. Nosotros lo que tenemos que combatir es la pobreza, no la riqueza. Con los distintos impuestos anteriores hemos logrado que muchos empresarios cambien su domicilio y cuando un empresario se va, no solamente se va él, se va su know-how, se va sus contactos, se va la posibilidad de una producción nacional. Entonces hay que ser muy criterioso cuando uno decide un impuesto. Aparte, el título, la renta inesperada. La renta inesperada es la que tenemos los argentinos todos los días. En un ambiente de inflación permanente, cualquier renta pasa a ser inesperada. Yo creo que no tienen las manos para lograr este impuesto que, como te digo, el gobierno tiene que dedicarse a combatir la pobreza y para eso tiene que combatir la inflación y para eso tiene que combatir el trabajo informal y para que no haya trabajo informal tiene que haber reglas claras, seguridad jurídica y generar espacios, generar la situación para que las pymes, que son las mayores dadoras de trabajo, puedan tener reglas claras, puedan... vos imagínate, si nosotros lográramos que todos los trabajadores informales de hoy pasaran a ser trabajadores formales, el gobierno recaudaría muchísimo más. Esas personas pasarían a tener obra social, pasarían a tener aportes jubilatorios, el gobierno recaudaría por los aportes. Pero lógicamente está la inseguridad jurídica, está el cambio de reglas, que un día te dicen que por 2 años no vas a poder despedir, otro día te aumentan los impuestos, otro día te inventan una renta inesperada, un impuesto a la riqueza. La gente no quiere dar trabajo, no se siente segura para dar trabajo. Entonces seguimos teniendo con el trabajo informal, seguimos teniendo la precariedad, seguimos sin tener foco en la producción, foco en las reglas claras. Acá cada vez que te estás por sentar te sacan la silla cuando sos empresario. Y digo empresario
a un kiosquero también, alguien que tiene una pyme y que tiene que darle trabajo a una o dos personas. Entonces creo que el foco tiene que estar puesto en eso, pero claro, tenemos un gobierno que lucra con la inflación. Vos pensás que si vos, por decirte algo, una bebida alcohólica que te costaba 200 pesos y vos recaudabas con el 21% de 200 pesos, si ahora sale esa bebida sale 400, recaudás el doble de lo que recaudabas antes. Entonces, el mayor beneficiario con la inflación es el Estado, es el gobierno. Entonces, la meta tiene que estar puesta... Termina siendo contraproducente, ¿no? También, me parece. Totalmente es contraproducente. Porque lo único que hace es que la gente se quiera ir cada vez más de este país, porque no puede bancar los impuestos que este país tiene. Gracias, diputada, por este rato, por todas las cosas que compartió con nosotros y con nosotras aquí, más allá de la actualidad parlamentaria. Voy a revisar, voy a ver su proyecto, lo voy a leer en detenimiento porque me interesa mucho lo que tenga que ver con las políticas sobre la salud mental, que bueno, mucho también de mis colectivos. Pásame tu teléfono. Sí, yo ahora le escribo. El comparativo entre las dos leyes. Perfecto, me encanta. Me encanta. Después la voy a escribir. Muchas gracias, diputada. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Estábamos hablando con la diputada Campagnoli. Ahora vamos a ver qué decía el diputado Vara sobre justamente la ley de alquileres y los subsidios a las tarifas, que es otro de los grandes debates que todavía falta dar aquí en el Congreso. Mi proyecto plantea a partir de 600 kilos de consumo bimestral y de ahí para arriba no, entonces restringe justamente a los más vulnerables. Claro. Y no decir a todos, porque si yo te tengo que subsidiar y vos tenés una pileta que está renovando el jacuzzi, para 20 metros de largo para poder nadar y practicar para la Olimpiada y después está todo bien, pero no. Claro, y tener 18 aire acondicionado, qué sé yo, bueno, está no es por ahí. pincho hasta para comer asado, ¿viste? No es por ahí. Entonces, poner eso. Este es el primer punto. Cuando usted analiza el número, en el caso de yo no tengo el número de toda la región que involucré, digamos, porque involucré toda la región. Además, es la zona que no tiene gas. Usted sabe que el gas, Rafa, a nosotros nos sale... El BTU nos sale 4 veces más que a usted en la capital. 4, multiplique por 4. Esto para nosotros es regalado. La garrafa es carísima. Carísima. La garrafa social. La famosa chancha esa que se usa en el campo. Carísima. No se consigue la garrafa social, ¿no? ¿O se consigue? La garrafa social no se consigue y además tampoco es tan barata. Hay una diferencia fuerte. Entonces, bueno, compensemos con esto. Además, otra cosa. Un hogar de la región consume un 70% más energía de la media de los hogares nacionales. Usted tiene la cantidad de usuarios en la nación. Eso hay un dato de la Secretaría de Energía. La cantidad de hogares usuarios en la República Argentina, la cantidad de kilos usados en la parte doméstica, digamos, ¿no? O sea, en hogares. Dejemos de lado alumbrado público, industria, comercio, bueno, está. O sea, de hogares. Es un dato bastante preciso, digamos. Y está. Ese 100. La media de la energía, póngale 100. En nuestra región, 170. Por las temperaturas. Claro. Y hoy ya sin aire acondicionado, todos nos criamos sin aire acondicionado. Ahora, la verdad, no sé por qué, pero no se puede vivir sin aire acondicionado. Es casi un derecho humano ahora, ¿listo? Ya está. O sea, evolucionamos. Ahora, si queremos involucionar, vamos, pero... Vamos con el ventilador de techo. Pero es 67, 68% arriba, la región. Ahora, si usted toma una provincia, la provincia de Formosa, que es la más complicada de todas, es el doble. Un hogar medio, la provincia de Formosa consuma prácticamente el doble de la energía de un hogar medio de la Argentina. Y sí, claro. Porque además, al no tener gas, a los 40 el calefón es eléctrico, todo es eléctrico, y el aire acondicionado en verano, en invierno el calefón es eléctrico, sí, y al ser tan caro el gas, las cocinas son eléctricas. Entonces el consumo de electricidad es altísimo por falta de los otros servicios. Entonces, lo que yo estoy planteando es un 50%. Ah, por ahí es. Ahora te entiendo. De la tarifa. Hasta 600 kilowatts de consumo. ¿Y van a considerarlo? Y usted le da de 600 a 1200. Perfecto. El que está por encima de 1200 no tiene ni un tipo de beneficio, ni siquiera por el primer kilo va a consumir. Por supuesto. Nada no tiene. Y entonces usted está invitando al que consume, está en el límite, por ejemplo, 1300, que baje para hacer su servicio. Sí, ahí te comprendí. Usted lo está llevando a la porque hay mecanismos. Por ejemplo, nosotros tenemos colectores solares, por ejemplo, calefones solares, y eliminar la electricidad para calentar agua, que se va mucho. O sea, hay mecanismos para ahorrar. Esquemas térmicos de aislamientos térmicos para que rinda más el aire y no pare y no esté el compresor trabajando. O sea, usted puede ahorrar. Mire, nosotros tenemos estudio hecho, nos había ayudado el Consejo Federal de Inversiones, en esos estudios que uno puede bajar sin mucho esfuerzo un 30-35% del consumo eléctrico en casa sin ceder bienestar, digamos.
las tarifas, los subsidios, parte de los debates que todavía quedan por dar aquí en la Cámara de Diputados. Pero como les comentábamos al principio del programa, nos damos el lujo de recibir hoy a todos los diputados de la Nación, casi a los 257 más o menos, aquí en la Cámara. Y tenemos al diputado Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá en el piso. ¿Estás siguiendo el debate de alquileres? Sí, estoy participando en las comisiones. Nosotros presentamos... Vos tenés un proyecto, desde Juntos Somos Río Negro, y estamos, además de participando en las comisiones y escuchando a los distintos referentes del sector inmobiliario, de las asociaciones de inquilinos, estamos teniendo también reuniones con otros diputados que presentaron proyectos para tratar de encontrar puntos en común y poder, luego de estas 3 semanas de debate, poder concluir con un dictamen de consenso. Así que en esa tarea estamos. Difícil tarea. Te quería preguntar específicamente porque en la primera creo de las audiencias de estas sesiones informativas que hicieron, desde una de las provincias patagónicas, creo que desde Neuquén, no es tu provincia, pero es la zona, planteaban un fenómeno que se estaba dando preocupante, lo planteaban las organizaciones de inquilinos, de migración de viviendas desde el alquiler para casa-habitación hacia el turismo por renta mensual o temporaria, ¿no? Y encontraban eso como un fenómeno complicado porque había reducido muchísimo también la posibilidad de que se alquile para casa-habitación. Eso sucede también en Río Negro, que es otro de los destinos turísticos, y es un problema que van viendo que sucede esa migración porque, bueno, las aplicaciones que ofrecen esos tipos de alquileres no tienen ningún tipo de control ni del Estado ni de nada, digamos. Sí, a ver, los municipios controlan, pasa mucho en Bariloche. Ajá. Y hay controles para que los lugares de renta para turismo estén habilitados y cumplan con la reglamentación local. Obviamente, como en todo, hay algunos que logran escapar los controles, pasa en el alquiler de viviendas, pasa en el transporte público también, digamos, eso es un fenómeno que ocurre en todas las actividades económicas. Pero sí es cierto que donde hay actividad turística se da esto y la verdad que la respuesta a eso es aumentar aún más la oferta, digamos. Si la demanda crece tanto para turismo como para vivienda permanente, pues entonces tenemos que generar los incentivos para que haya más viviendas, porque digamos, esto ha ocurrido siempre en las ciudades turísticas. Lo que pasa ahora que es cierto, a partir de las redes o del comercio electrónico y de las plataformas que hacen mucho más visible, mucho más fácil comercializar los servicios por esa vía, el fenómeno es mucho más inmediato, más ágil, más rápido. Pero me parece que la solución de vuelta no es prohibirle al que tiene una casa o le sobra una habitación que la alquile para turismo si cumple con las reglas, sino tratar de que haya más personas, más ofertas que inviertan en ambos destinos, ¿no? Diputado, uno de los puntos centrales que plantean los inquilinos es que el Estado no se retire, que el Estado intervenga justamente para equilibrar esta relación contractual que tienen inquilinos y propietarios con inmobiliarias, y en ello varios plantean que no se retire, digamos, la fórmula que se había estipulado para hacer los ajustes. ¿Cómo ve usted eso, teniendo en cuenta que hay propuestas, y creo que la suya lo es así, que, bueno, hablan de dejar liberado a que las partes tengan un acuerdo en cuanto a los ajustes? Sí, la verdad es que nosotros no creemos que esa intervención del Estado haya sido buena, al contrario, porque el hecho de exigir que se produzca un ajuste en el precio en base a un índice que al momento de la firma del contrato uno no sabe cómo va a evolucionar, lo único que trajo fue incertidumbre en ese contrato y hizo que muchas personas o se retiraran del mercado o fueran por la vía informal. Y que ese me parece que es el gran fenómeno que habría que atacar, porque incluso antes de la 27.551 había mucha informalidad, sobre todo en los segmentos más bajos, en los alquileres de los barrios más populares, y allí no rigen las leyes del mercado y no hay ninguna protección para el inquilino. Entonces uno lo que tiene que tender es a que el marco general, que es el Código Civil, sea lo más simple y lo más de acuerdo posible a lo que eligen las partes contratar, para que todos por defecto elijan hacer un contrato formal.
Y nosotros, de hecho, estamos proponiendo algunos cambios también que apuntan a eso, ¿no? A que los segmentos, los contratos de menor valor no tengan ninguna carga impositiva ni ninguna carga burocrática como se le impuso en la última modificación, en la 27551, esta obligación de inscribir un contrato. Todo eso, claro, todo eso hace que quienes vayan a firmar un contrato escapen a esa formalidad y lo hagan de manera informal. Y el tema del precio también, digamos, el ajuste o el acuerdo que le da previsibilidad tanto al locador como al inquilino es cuando se sientan y dicen, bueno, los primeros 6 meses te voy a cobrar tanto, los segundos 6 meses... Siempre los inquilinos tienen posibilidad de decirle que no al propietario porque no hay oferta, entonces se quedan ahí como entrampados en tener que aceptarlo sí o sí. Entonces ahí hay como una situación compleja también. Pero la verdad es que el ajuste por este índice o por otro índice genera esa imprevisibilidad, esa... ¿Y no se podría pensar una cláusula transitoria? Porque si la expectativa es que las políticas económicas apunten a bajar la inflación y moderarla, porque la inflación viene alta principalmente con mucha inflación desde el 2018, que se disparó al 47%. De ahí no bajó todavía nunca. Pero digo, ¿no hay ahí posibilidades de pensar una transitoriedad o te parece que esa fórmula siempre va a tener problemas porque es imprevisible? Yo la verdad que no creo en que una fórmula de ajuste de ese tipo vaya a tener resultado, porque nunca va a convencer a toda la cantidad variada que hay de partes que contratan para alquiler. Entonces lo mejor es tener un régimen general que sea lo más amplio posible y que quienes más conocen cómo funciona el mercado inmobiliario, cuál es el pulso de mercado, son los profesionales que intermedian entre inquilinos y tienen intereses locadores. También ellos. Claro, sí, obviamente prestan un servicio, cumplen un rol y cobran por ello, está claro. Y el ejercicio de esa profesión es regulado por las provincias, y si alguno no cumple con el deber que tiene de actuar imparcialmente, está sujeto a sanciones. O sea que, pero me parece que sí tienen un conocimiento tanto de lo que buscan los inquilinos como lo que buscan los propietarios, que es muy valioso y contribuye a que el mercado se desenvuelva naturalmente, y a que ante cambios vayan cambiando las formas o las modalidades que son más adecuadas en cada región, en cada ciudad y en cada momento, de acuerdo a si hay inflación, si no hay inflación. Por eso nosotros entendemos que, por más voluntarista que sea, estas medidas que pretenden fijar una determinada forma de ajuste terminan generando incertidumbre y generando un ruido en el mercado que no es bueno, porque los inversores se vuelcan a otras opciones, ¿no? Sí. Diputado, lo cambio totalmente de tema. El gobierno presentó esta semana este bono especial para jubilados y sectores desprotegidos, con la posibilidad de sustentarlo, financiar este bono con un proyecto de ley que va a enviar al Congreso llamado Renta Inesperada. ¿Hay posibilidades de que ese proyecto de ley pase por acá por el Congreso? ¿Usted conceptualmente está de acuerdo con esta idea de renta inesperada? ¿Cree que ayuda al sistema económico de la Argentina o a combatir la inflación, este tipo de medidas? La verdad es que no lo conocemos el proyecto, porque no nos enteramos, digamos, conocemos lo mismo que conocen todos, el título nomás, y a mí me dicen renta inesperada. Ya tenemos un impuesto a la renta inesperada, que es el impuesto a las ganancias. Nadie sabe cuánto va a ganar. La verdad es que no vemos que este cambio permanente en las reglas del juego es lo que ayude a hacer crecer la economía, a generar inversiones. Digamos, me parece que si el objetivo es cumplir con las metas fiscales que impuso el Fondo Monetario, debiéramos mirar más por el lado de los gastos que seguir generando nuevos impuestos. Y la verdad es que tampoco está muy claro, ¿no? Porque lo poco que se sabe, de vuelta, es el título, es supuestamente la renta inesperada, que fue por los efectos de la guerra, pero el impuesto a las ganancias o la renta que están presentando en los balances los contribuyentes es por el año 2021, cuando no había guerra. Entonces
digo, hay mucha duda, la verdad es que nos gustaría verlo el proyecto, ver de qué se trata. Conceptualmente no le gusta. Conceptualmente no me gusta, no, sin lugar a dudas. ¿Y considera que hay una situación particular de algunos sectores en esta coyuntura que implica la guerra en términos de las compras, las exportaciones, los valores de los commodities que han tenido un incremento importante también, no solo los agroindustriales, sino también principalmente los que tienen que ver con los hidrocarburos? ¿Eso no hay una situación realmente extraordinaria donde han podido generar mayores ingresos y más allá de los impuestos a las ganancias que lo pagan trabajadores que no se ven beneficiados de ninguna manera por esa situación, porque tiene que ver con su capacidad de trabajo nada más, ¿no? Y hay otros sectores que es un sector reducido realmente, que tiene un impacto diferente, porque tampoco todos los productores agropecuarios exportan. Sí entiendo que dentro del ámbito hidrocarburífero son empresas más consolidadas en términos de concentración que sí han tenido un poco mayor de ganancias porque los precios internacionales se han disparado. Bueno, es un buen punto el de los hidrocarburos. Creo que ahí ya existe un sistema de retenciones móviles, más allá del impuesto a las ganancias, que a mayor ganancia, y si hay ganancias inesperadas, hay mayor pago de impuesto a las ganancias. También hay un sistema de retenciones móviles que a mayor precio del petróleo por esta renta inesperada, también crece el porcentaje de retenciones que se les aplica. Luego lo que en realidad deberíamos tratar de trabajar es en ver cómo el precio interno, que lo termina definiendo la petrolera estatal, no pasa por una decisión discrecional y de vuelta. Me parece que la clave es poner reglas claras y estables que si hay una ganancia inesperada haya un impuesto que sea de acuerdo, pero no crear un nuevo impuesto, no en función de cómo varían los precios internacionales o el contexto internacional, cambiar las reglas para un lado o para otro. Tiene que haber reglas claras y estables que prevean que ante esos cambios se sepa o los empresarios sepan cuál va a ser el mayor o menor aporte que tienen que hacer, y eso es en definitiva lo que trae previsibilidad, lo que trae mayores inversiones, y ahí podríamos tener muchísimos más ingresos a partir del crecimiento de la economía. Pero la verdad es que cambiando las reglas producimos el efecto totalmente contrario. Se invierte mucho menos de lo que se podría y terminamos recaudando menos impuestos. Entonces tenemos que pensar más en el largo plazo, de vuelta, y disculpen la insistencia en repetirlo, pero en reglas del juego claras que hagan que haya más inversión, y eso es lo que va a hacer que solo crecer los ingresos. Y después, bueno, creo que de vuelta, para cumplir con la meta fiscal, seguimos todavía esperando una revisión de los subsidios. La estimación es que este año se va a llevar 3 puntos del PBI los subsidios que pagamos por la energía, que salen del presupuesto nacional, con una distribución muy inequitativa entre lo que va al Gran Buenos Aires respecto de lo que va al interior. Creo que la prioridad debería ser atacar ese punto antes que estar pensando en crear nuevos impuestos. Diputado, como parte de un bloque que está en el medio de las dos grandes bancadas que hay en la Cámara de Diputados, ¿cómo ve, bueno, obviamente todas las disputas que se están dando, los reproches que se pasan de un lado al otro por la no conformación todavía de las comisiones a esta altura del año, y en el medio, bueno, temas de coyuntura, como van siendo el Consejo de la Magistratura en este caso, en estos días? ¿Cómo ve que afecta todo lo que tiene que ver con esta disputa y con este clima que se genera en cuanto al trabajo parlamentario? Y afecta muchísimo. La verdad es que la agenda que había planteado el presidente para tratar en extraordinarias era una agenda muy positiva, que apunta a esto, precisamente a generar incentivos en actividades que son estratégicas para el país, que tienen la potencialidad de generar mucho crecimiento económico y empleo, y seguimos sin poder discutir eso precisamente por estas disputas entre los principales bloques mayoritarios. La verdad es que es lamentable, ¿no? Estamos avanzando solamente con la ley de alquileres y somos los bloques minoritarios los que estamos impulsando esta búsqueda de consenso. La verdad es que, digamos, nosotros tenemos un poco de músculo, pero nos da... No somos tan elásticos. Claro. Y en los canales de diálogo que hay con referentes tanto, de Juntos por el Cambio, pero también no del oficialismo, ustedes transmiten, obviamente, me imagino, esta incertidumbre que tienen y el reclamo para que se active todo. Sí, claramente. Nosotros queremos empezar a trabajar y a tratar estas leyes que son tan importantes, pero bueno, entendemos la complejidad del momento, pero también hacemos un llamado a
la cordura y a que traten de solucionar esas diferencias lo antes posible para poder normalizar el trabajo de las comisiones, ¿no? Diputado, una última, y fuera de la agenda parlamentaria, se va la gobernadora Arabella Carreras a Israel junto con otros 7 gobernadores, el ministro del Interior Guado de Pedro. Hay una agenda importante por el tema de agua en Israel, con la idea de traer proyectos a la Argentina justamente para, por ejemplo, desalinizar el agua. ¿Qué proyectos concretos está buscando Río Negro justamente en esta temática del agua? Bueno, está el gran proyecto de hidrógeno verde que contempla la desalinización del agua para producir el hidrógeno, pero también Río Negro tiene una de las mayores áreas con potencial para ampliar las áreas bajo riego sobre la margen del Río Negro, entre Choel y Viedma, en la parte este del Río Negro. El Alto Valle de Río Negro está en la parte oeste, más cerca, más cerca de Neuquén, claro. Y ahí tiene un potencial enorme, se podrían ampliar en casi 400.000 hectáreas el área bajo riego, y la verdad es que la tecnología que ha desarrollado Israel es muy, muy eficiente y serviría para tener producción, incrementar la producción agrícola, los forrajes, la cría de ganado en toda esa zona. Son inversiones son inversiones muy importantes, que son de largo plazo, pero que además requieren de tecnología de punta para hacer riego presurizado, y en eso la verdad que Israel ha hecho punta, así que tenemos mucha expectativa de poder hacer contactos y de poder aprender de lo que ellos han hecho, así que... Le quería preguntar también, porque mañana va a haber un hecho muy importante, que es que el presidente de la Nación va a estar en la inauguración, licitación también del proceso del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué significación tiene, qué significado tiene la implementación, la inauguración, el inicio de esas obras, en definitiva, para la Argentina? Muchísima, porque la verdad que el potencial que tiene Vaca Muerta para incrementar la producción de gas depende de poder venderlo, y para eso necesitamos gasoductos para venderle a los argentinos, necesitamos una planta de licuefacción para poder exportarlo. Hoy podríamos estar exportando y produciendo muchísimo más, y precisamente porque no se hicieron estas inversiones. Pensemos que una planta es una inversión de 6.000, 7.000 millones de dólares, o sea que el gasoducto es mucho menos, y lo deberíamos haber hecho ya hace tiempo. En buena hora Debe ser la 5ª vez que van presidentes todo el tiempo a Vaca Muerta, pero ¿por qué no se hizo todo esto? Es mucha plata. Decisiones erróneas, sin lugar a dudas. Se debería haber hecho hace mucho tiempo. En buena hora que se esté anunciando ahora y que comience la construcción, porque la verdad es que es clave para poder desarrollar Vaca Muerta y toda la región de la cuenca de Río Negro y Neuquén. Y además porque la electricidad argentina se produce en su gran porcentaje a partir del gas, ¿no? Claro. De la quema del gas, de la utilización del gas, digamos. Exactamente, sí, de termogás. Sí. Sí. No sé bien cuál es el término científico que se utiliza o técnico, pero ahí hay una dependencia importante. Sí, sin duda, sin duda. Así que es una gran noticia, va a ser un gran evento, van a concurrir varios gobernadores y nuestro senador también va a estar ahí, así que con mucha expectativa. Buenísimo, gracias diputado por estar este ratito aquí en DTV. Nosotros antes de irnos vamos a repasar las 5 definiciones que dejaron los diputados y diputadas de la Nación aquí en la pantalla de DTV, y vamos a comenzar con la diputada del Frente de Todos, Carolina Yutrovic, de la provincia de Tierra del Fuego, que sostiene que hay que tratar de clarificar las reglas de juego en la conformación del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, el diputado del PRO de la provincia de Neuquén, Francisco Sánchez, sostuvo aquí en la pantalla de TV: no estamos viendo cómo resolver los problemas importantes de los argentinos. Otro que dejó su declaración al pasar por las entrevistas de este canal es Alejandro Cacase, de Evolución Radical de San Luis, que sostuvo que la Corte se tomó demasiado tiempo para declarar inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura. Germán Martínez, presidente del bloque oficialista del Frente de Todos de la provincia de Santa Fe, dijo que voy a revisar la posibilidad de hacer una impugnación a la designación de Roxana Reyes para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura. Y por último, Pedro Galimberti, del bloque Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos: en política no hay que jubilar a nadie, pero voy a trabajar para que haya un candidato del
partido, obviamente en relación a las elecciones del 2023. Estamos llegando al final, pero qué intenso que fue el día de movido, hoy, ¿no? Parece qué que hubiera agenda sido. movida, sí. Creo que envejecí un mes en este día. Terrible, terrible. Con todo lo que ha habido. Sí, la verdad que bueno, varios temas, obviamente, como vos recordabas, Amanda, no hay comisiones, pero el Congreso siempre es obviamente caja de resonancia de todos los temas y otros que lo atraviesan particularmente, ¿no? Sí se está dando un debate muy importante, la semana que viene va a seguir, como es la ley de alquileres. Y bueno, hemos visto también en su esplendor, ¿no?, a esa comisión trabajando y recibiendo a un representantes centenar de la sociedad, ¿no? Sí, 100 representantes. Martín, muchas gracias. Bueno, esperemos que los próximos días que nos encontremos esté todo un poco más calmo. Van a ser días movidos, no te preocupes. Así es, nosotros nos vemos también en cualquier momento. Muchas gracias por estar ahí en DTV en la tercera edición. Siguen con la continuidad informativa de este canal. Dejalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagar